gustaría agradecer a los organizadores de esta conferencia por la invitación a dar esta plática. El título es Transformadas de Fourier y oscilador armónico del potencial de Bohm a propagación de campos electromagnéticos. Lo que tratará es un poco de notación de Dirac, con lo que podré hablar de propagación de luz en arreglos de guías de onda. Es una forma de hacerlo, no es la única. Usaré arreglos de guías de onda para generar una transformada de Fourier discreta, y también hablaré de propagación en medios green, que son graded index medium, y su relación con el oscilador armónico dependiente del tiempo. También hablaré un poco del potencial de Bohm, y para cierto tipo de funciones de onda iniciales, cierta dependencia en la fase de la onda, cómo generar un potencial de Bohm para generar un oscilador armónico dependiente del tiempo, y finalmente conclusiones. Entonces empiezo con notación de Dirac, y básicamente lo que hago es un espacio, en este caso de 4 dimensiones, lo puedo representar por 4 vectores, los cuales son ortogonales, y para evitar el escribir 1, 0, 0, etc., lo que hago es escribo un ket 0, un ket 1, etc. Dependiendo de la dimensión del espacio, pues me puedo ir hasta donde quiera, más o menos. Cuando hable de un poco de operador de fase, voy a cortar un espacio de Hilbert infinito, lo voy a cortar a un espacio finito, y después tomo el límite cuando la S dimensional del espacio se va a infinito. En este caso tengo cuatro vectores, tengo los kets, y puedo generar lo que se llama bras, que serían los adjuntos, los transpuestos. De esta forma, un bracket JK pues me va a dar una delta de Kronecker, de la misma forma que si yo multiplico un vector 1, 0, 0, 0 por uno de sus ortogonales, me va a dar 0, y si lo multiplico por el mismo me va a dar 1. Un vector X lo puedo escribir como la suma de los vectores, pero también un ket X lo puedo escribir como la suma de los kets que descomponen este espacio. Puedo generar matrices, entonces, simplemente en lugar de bracket, escribo ket bra, y cada ket bra me va a ir dando, en este caso, elementos de la matriz, y puedo generar, por ejemplo, una matriz con elementos fuera de la diagonal diferentes de 0, de esta forma. Escribo estos en particular porque estos son los que voy a usar para poder generar la dinámica de luz propagándose en arreglos de guías de onda, y también porque este tipo de matrices me van a poder determinar eventualmente un operador de fase, un operador de fase en mecánica cuántica. Entonces, supongamos que tenemos un arreglo completamente infinito de guías de onda, y al yo inyectar luz en una de las guías, esta, por efecto túnel, por ondas evanescentes, se va a propagar a la guía siguiente y a la guía anterior. De esta forma, eventualmente la luz pues va a ir llenando las guías en propagación hacia adentro de la página, y entonces este tipo de arreglos obedece
una, una ecuación diferencial de este tipo que está aquí, un sistema de ecuaciones diferenciales, donde Kz es cómo es el acoplamiento entre ellas. En este caso le llamé C, pero en la ecuación ya le llamé Kz. Lo que vamos a tener entonces es que si inyectamos luz en una guía, que como son un infinito número de guías, al inyectar en una guía, pues básicamente estoy inyectando en la del centro y empieza a, a compartirla con la guía anterior y con la siguiente. Esta la comparte con la guía anterior y con la siguiente, y eventualmente vamos a tener un perfil a una distancia determinada. Ese perfil va a estar dado esta, uh, por esta forma. El campo electromagnético en la guía J-ésima a una distancia z va a comportarse como una función Bessel. Esas son las matrices que había escrito antes, pero ahora en lugar de ser en un espacio de 4 dimensiones, es en un espacio completamente infinito. Entonces, en lugar de ser de esta forma, pues me voy con unos hasta infinito aquí y con unos hasta infinito acá. Y si yo tengo una ecuación del tipo de Schrödinger de esta forma, donde B y B daga son estos operadores que están aquí, estas matrices, y yo descompongo este ket E de esta forma, que está aquí, donde EJ depende de Z, pues voy a tener, al meter este ket en la ecuación del tipo de Schrödinger, lo que obtengo son una derivada de este EJ con respecto de Z, y B daga afectan a la cantidad de J. B va a bajar la J a J menos 1, B daga va a subir la J a J más 1, y eventualmente voy a recuperar la ecuación del arreglo de guías de onda. Aunque es obvio que este arreglo de guías de onda tiene esta solución, ya que si yo meto una función Bessel aquí, por relaciones de recurrencia, pues va a generar la solución. Pero es solo para didáctica cómo generar esta solución. Entonces, metiendo este ket en la ecuación de Schrödinger, lo que obtengo es esta ecuación diferencial. Y entonces, básicamente, esta ecuación diferencial, ese sistema de ecuaciones diferenciales y esta ecuación del tipo de Schrödinger son equivalentes, y lo que puedo hacer es resolver esta ecuación del tipo de Schrödinger, que es lo que hago aquí. Simplemente va a ser la exponencial de esta parte, que podríamos llamar un hamiltoniano, exponencial aplicado a una condición inicial, y podemos ver qué solución, ya que si derivamos la exponencial, nos baja este B más B daga y recuperamos la ecuación de Schrödinger. En este caso, por la forma que tienen B y B daga, uno es el inverso del otro. Se puede probar de forma muy simple, por lo que este B daga lo puedo escribir como 1 entre B. Y esto que está aquí como solución de la ecuación de Schrödinger, pues no es nada más que la función generadora de funciones Bessel, por lo que, dada una condición inicial M, voy a tener esta solución, o eventualmente la que ya había mostrado. Entonces, esto solamente para mostrar cómo se pueden resolver
la propagación de campos en arreglos de guías de onda, y voy a usar más tarde estos operadores B y B Daga o similares para hablar de un operador de fase, en especial cuando no tengo un arreglo de guías infinitos, sino un arreglo circular. Entonces, ¿cómo generar la transformada de Fourier en arreglos de guías de onda? Por ejemplo, bueno, primero me gustaría introducir la transformada fraccional de Fourier, que está dada de esta forma, y para alfa igual a pi medios, por ejemplo, se recupera la transformada de Fourier. Para alfa igual a pi, recuperamos la doble transformada de Fourier, que sería el operador de paridad, etc. Entonces, dada una condición inicial, vamos recorriendo en ángulo y vamos obteniendo transformadas discretas de Fourier para cada ángulo, hasta que para pi medios recuperamos lo que es la transformada de Fourier. Entonces, dado una entrada de este tipo, la transformada de Fourier es una simple. Y lo que vamos a hacer es generar la transformada fraccional de Fourier, pero discreta en este caso. Vamos a considerar un arreglo de guías finito o no infinito. Y dado que el oscilador armónico y el operador Jx, que sería un operador de momento angular, uno es el límite del otro cuando n tiende a infinito. El oscilador armónico me da la transformada de Fourier. Ese es el operador de Fourier, donde esta parte de aquí es el oscilador armónico. Se esperaría que Jx me diera una transformada discreta, ya que n no tiende a infinito, una transformada discreta de Fourier. Entonces, lo que hacemos es generamos un arreglo de guías de onda de este tipo, desde 1 hasta n, donde el acoplamiento entre las guías va a ir dado por estos JNs que están aquí, donde JN va a cumplir esta ley que está aquí, es el acoplamiento entre las guías, y este es básicamente el Jx de momento angular. Entonces, cuando yo inyecto luz en una de las guías, lo que obtengo es a cierta distancia z, digamos z igual a pi medios, voy a obtener la transformada discreta de Fourier del campo inyectado. Puedo inyectar no solo en una guía, sino en un arreglo de guías. Y por ejemplo, si yo inyecto luz en esta forma, a cierta distancia voy a tener eh, la transformada discreta de Fourier fraccional, y ¿cómo se llama? A pi medios voy a tener la transformada completa discreta de Fourier. Puedo probar con distintas entradas, y eventualmente lo que voy a tener es la transformada, ya sea fraccional, si es que me paro a ciertas distancias, como esto. A esta distancia me va a dar esta transformada discreta de Fourier fraccional, esta otra para esta distancia, y para la distancia pi medios pues voy a obtener la transformada completa discreta de Fourier. Otras entradas como una función escalón o una función rectángulo
me va a dar y lo que tenemos es en este arreglo básicamente es teoría y experimento. La teoría nos indica que esta sería la transformada discreta de Fourier y el experimento nos indica estas crucecitas azules que van bastante bien con la teoría. Esto todo, bueno, se hizo análisis teórico, pero también análisis experimental. Les comentaba del operador de fase. En mecánica cuántica tenemos variables canónicas conjugadas, por ejemplo, la posición y el momento son variables canónicas conjugadas y obedecen relaciones de conmutación como x, p igual a i. Entonces, por ejemplo, en un espacio fase lo que tendríamos es x y p, un estado determinado del sistema cuántico, generaría una mancha, no un punto, como el espacio fase de mecánica clásica. Y esa mancha lo que nos indica es de que va a haber incertidumbres en posición y en momento. No se va a poder determinar la posición y el momento de un sistema en forma adecuada. Pero si vemos esta mancha que está aquí, también nos genera un radio, digamos, está a cierta distancia del origen, y también nos genera una incertidumbre, y bueno, y ese radio pues tiene una incertidumbre porque aquí sería la parte probablemente más probable, pero va a tener, así como la posición tiene incertidumbre y el momento tiene incertidumbre, el radio, digamos, va a tener también incertidumbre. Lo vamos a tener a un cierto ángulo, pero ese ángulo también va a tener una cierta incertidumbre. Entonces, esperaríamos que el radio y la fase fueran variables canónicas conjugadas en la misma forma en que x y p son variables canónicas conjugadas. Entonces, básicamente, el radio está determinado por el número de excitaciones en el caso del oscilador armónico. Y el número de excitaciones, pues, es el operador n. Y el operador n no es más que una matriz, sería una matriz infinita que tendría solo elementos en la diagonal. De esta forma, creciendo en enteros hasta infinito. Lo que vamos a hacer es cortar, en este caso, ese infinito hasta un S, y de la misma, en una analogía con posición y momento, la posición básicamente va a ser, si transformamos con el operador de transformada de Fourier a la posición, lo que obtenemos es el momento. De la misma forma, esperaría uno que si transformamos el operador de número con una transformada discreta de Fourier, obtuviéramos lo que es la fase. El operador de fase de alguna forma no voy a explicar mucho, pero no existe en mecánica cuántica. Entonces hay, digamos, aproximaciones, y esto que está aquí entiendo que sería una aproximación. Entonces la transformada de discreta de Fourier está dada por una matriz de Van der Monde, donde los distintos elementos son básicamente las raíces de la unidad. Entonces, y
una de las cosas que, ¿cómo se llama? Uno de los más exitosas formas de ver la fase fue introducida por Peggy Barnett en finales de los 80s. Introdujeron lo que se llama el operador de fase. Básicamente, el operador de fase está dado por este tipo de eigenestados de fase. Y ¿cómo se llama? Y lo que, bueno, se puede probar es que la transformada discreta de Fourier del operador de número nos da lo que es el operador de fase que introdujeron Peggy Barnett, solo que Peggy Barnett lo hicieron de forma muy distinta a esta. ¿Cómo generarlo? ¿Cómo generar este tipo de operadores de fase de la mecánica cuántica? Pues es con arreglos de guías de onda. Ahora lo que vamos a considerar es un arreglo circular. Aquí estoy considerando 6 guías, pero podemos irnos a 70, 120. Y lo que vemos en este arreglo es que al inyectar luz en una de las guías, va a irse a la siguiente y a la anterior con un acoplamiento que aquí llamo gamma. Aquí le puse acá, pero aquí en este sistema de ecuaciones llamo gamma. Entonces, si llamo a esta 0, entonces esta sería la S y esta sería la 1, la 2, la 3, etcétera, hasta la 6, que sería la última, ¿no? De esta forma, cómo va a ir variando el campo electromagnético en la guía 0, pues va a depender del campo que tenga yo en la guía S y el campo que tenga en la guía 1, etcétera. Entonces, básicamente, si yo escribo esto como una matriz, en forma de matriz, lo que tendría es este sistema de ecuaciones diferenciales que está aquí, donde BS sería esta matriz que está aquí, con unos arriba de la diagonal y un 1 acá, y B daga sería la transpuesta conjugada. Y básicamente lo que se puede mostrar es de que si yo obtengo el logaritmo de esta matriz, encuentro una función de esta matriz que en particular sería el logaritmo, voy a encontrar el operador de fase de Peggy Barnett. Los medios Green básicamente son medios en donde el índice de refracción va a variar, no va a ser constante, va a variar en X y en Y. Se pueden comprar en diversas compañías y los más comunes son los que dependen en X y Y como X cuadrada y Y cuadrada. Entonces, digamos que si yo voy a tener junto a dos medios Green, lo que voy a tener es que voy a tener una funcionalidad aquí, una dependencia en X aquí y una dependencia en X en el lado verde. Entonces, de esa forma, lo que puedo generar es bueno, antes de eso voy a hablar de invariantes para osciladores armónicos dependientes del tiempo. Esos invariantes tienen, bueno, es una ecuación para oscilador armónico dependiente del tiempo, que digamos, si omega cuadrada de t cuadrada, pues voy a obtener la ecuación de Hermite y eventualmente puedo generar muchas ecuaciones que me generan polinomios ortogonales o no. Entonces, esta ecuación que está aquí tiene una invariante, esta ecuación es clásica,
tiene un invariante y dada una solución de esta ecuación, dada una Q, si esa Q la divido entre ρ y genero esta otra parte, ρ por Q, la derivada de Q menos Q por la derivada de ρ, esta cantidad Lewis en 1967 demostró que es invariante. Si yo la derivo con respecto del tiempo, esta cantidad es cero, y la ρ que tengo es básicamente la solución de una ecuación de Ermakov como la que está escrita ahí. Y este invariante yo lo puedo traducir a mecánica cuántica. Básicamente le pongo un gorrito y en lugar de Q punto, pues es la derivada de la posición, pues es el momento. Entonces se traduce de esta forma y el hamiltoniano es el hamiltoniano de la osciladora armónica. Y puedo probar que es invariante esta cantidad simplemente haciendo la derivada total, que sería su derivada parcial, y el conmutador con el hamiltoniano de osciladora armónica. En este invariante se pueden observar básicamente dos ingredientes. Uno es la compresión, la división de Q entre la variable, la función auxiliar ρ, y la multiplicación de P por la función auxiliar ρ. Y también un desplazamiento. A P lo estoy desplazando por una cantidad que ya no es constante, digamos, ya no es un número clásico, sino un número cuántico, es un operador, pero es un desplazamiento. Básicamente, operador de compresión, operador de desplazamiento. Si yo quiero resolver la ecuación de Schrödinger, lo que hago es a la función psi, la transformo mediante los operadores de compresión y desplazamiento anteriores, y de esta forma, si yo meto esta psi en la ecuación de Schrödinger, obtengo una nueva ecuación de Schrödinger para el ket phi, en donde el nuevo hamiltoniano tiene factorizada la dependencia en el tiempo. Y entonces ahora ya es integrable y obtengo esta solución. Puedo modelar estos osciladores armónicos dependientes del tiempo con este tipo de medios Green. Les decía, si junto dos de ellos voy a tener una dependencia en X, una nu1, y en el verde, una nu2. Y entonces puedo aplicar cómo un campo clásico se va a propagar usando básicamente la teoría de invariantes de la mecánica cuántica. Estos son simples números, simples cálculos, y ese sería el campo propagado en un arreglo de medios Green. Por el potencial de Bohm, básicamente es dada una ecuación de Schrödinger, dada la ecuación de Schrödinger, yo escribo la función de onda como una amplitud y una fase. En este caso, escojo una fase de esta forma. Se pueden escoger las fases en forma arbitraria, lo que nos va a dar distintos potenciales de Bohm. Dado un potencial y dada una fase y una amplitud, bueno, voy a obtener distintos potenciales de Bohm. Así que la ecuación de Schrödinger, una vez que yo hago esta descomposición, me genera estas dos ecuaciones que están aquí, y el potencial de Bohm básicamente va a ser la segunda derivada de la
de la amplitud entre la amplitud misma. Voy a escoger esa fase y en este caso puedo escribir una de las ecuaciones que obtuve anteriormente de esta forma que está aquí, donde P lo estoy escribiendo como comúnmente se escribe, y por lo tanto lo que voy a tener como solución para una amplitud dada una amplitud inicial es esto que está aquí. Y si escojo que la Q de X tenga la forma de X cuadrada sobre 2, lo que voy a obtener es un potencial de Bohm de esta forma que está aquí. Obtengo esta amplitud, resuelvo yo para la amplitud. Entonces, hago la doble derivada entre la amplitud, obtengo el potencial de Bohm, y para esta ecuación de continuidad, lo que tengo que tener es que el potencial cuántico y el potencial de Bohm se tienen que eliminar. Si yo escojo que esta parte de aquí venga de una ecuación de Armakov, obtengo que el potencial obedece a un oscilador armónico dependiente del tiempo, como los que acabamos de ver. También se puede generar la transformada de Fourier en los medios Green, pues vimos que son osciladores armónicos y se pueden generar un poquito de otros efectos en lugar de quedándose en esta raíz hasta un primer orden, yendo a segundo orden, se puede generar que dado un campo de entrada gaussiano, eventualmente después de una distancia de propagación se genere dos gaussianas. Se divide el campo cuando se propaga. Finalmente se pueden obtener más efectos en arreglos de guías de onda. Por ejemplo, se puede generar estados cuánticos interesantes, y pues básicamente es lo que les quería decir porque ya se acaba el tiempo. Entonces, como conclusión, mostré que se pueden modelar sistemas cuánticos a partir de propagación de luz clásica en arreglos de guías de onda. En particular, estudié un poco de operador de fase y el operador de Peggy-Barnett. El operador, y también, mostré cómo generar transformadas fraccionales, continuas y discretas de Fourier cuando la luz se propaga en medios inhomogéneos. Gracias.